Qué gusto poder saludarles. Buenas noches, queridos hermanos que están conectándose eh, a este tiempo de la palabra de Dios. Un saludo grande a nuestros queridos hermanos de la Iglesia Bautista Roem, a todos nuestros hermanos que nos miran a través de este medio. Eh, Siempre es un gusto estar con ustedes. Envío un saludo a todos, que estemos orando, que no nos angustiemos y estemos buscando cada día de Dios, del clamor que debemos tener para Él, para que Él sea obrando en estos momentos tan duros. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si oramos, iniciamos orando para continuar con el tiempo de la palabra de Dios? Ahora continuamos con lamentaciones. Vamos a orar. Padre, qué lindo poder nuevamente estar delante tuyo. Reconocemos que tú eres un Dios santo, un Dios justo y verdadero. Te pedimos perdón por cada falta que hemos cometido, Señor. Cada pecado delante de ti. Perdónanos, Señor. Queremos entrar a reconocer, Señor, tu santidad, tu palabra, entender tus juicios, tus mandamientos, tus promesas, pero queremos hacerlo en santidad. Apelamos a su sangre preciosa, a su misericordia y compasión para que nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Y delante de ti ponemos, Señor, este tiempo, nuestras vidas, la situación en la que estamos viviendo actualmente, cada familia, cada hermano, cada hermana, niño, joven, los ancianos, Padre, de nuestra amada iglesia, de las iglesias cristianas, de esta ciudad, del país, cada provincia, Señor. Está aumentando, Padre Santo, los casos, pero seguimos solo rendidos a ti, confiando en ti, y oramos por el mundo entero, Señor. Y este tiempo, dirígenos, Papito del cielo, te honramos y te alabamos en nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos. Un saludo a Miriam García nos está mirando. Gracias por estar juntos. Eh, Hoy día vamos a continuar con el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a ir a Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 25 nos toca, nos habíamos quedado en el versículo 24, pero ahora vamos a continuar en el versículo 25. ¿Sí? Vamos a todos los que nos están escuchando, por favor, si se pueden conectar, recuerden que todos los días vamos a tener la palabra en la mañana y en la tarde, ¿sí? Vamos a tener estos tiempos. Mientras Papito Dios nos dé la vida y podamos continuar haciéndolo. Buenas noches a todos. Miren, Osvaldo también Peña nos está mirando. Gracias por conectarse para estudiar la palabra. Bueno, después de haber orado, quiero recordarles nuevamente, rapidito, que estamos estudiando el libro de Lamentaciones, que es un libro escrito por Jeremías. Habíamos hablado de, hay otros expertos que dicen que usó tal vez un secretario, pero la autoría en ese sentido que Dios usó fue para que escriba Jeremías, inspirado por nuestro Dios. Estas profecías, digamos, este libro que es un poético también a la vez. ¿Por qué es poético? Aparte que escribió Jeremías es porque está escrito en, en prosa, eh, está escrito en verso, perdón, de manera poética. Son oraciones, o podemos decirle, exaltaciones al Señor. Y como ustedes pueden ver en sus Biblias, si ustedes lo tienen, son escritas en ese sentido. Eh, y Jeremías, pues aquí manifiesta el dolor tanto de él como del pueblo por la situación que ellos vivieron en el año 600 antes de Cristo, en el cual ellos fueron exiliados. Y tomé a colación este libro porque es un libro de, como digo, de oraciones, de, de buscar el sentido a la situación del dolor. Fue muy duro en ese tiempo para Jerusalén, como habíamos hablado, y en el reinado del rey
este, en el rey Joaquín de Judá fue este exilio, como habíamos expresado ayer. Y hay algunos textos que les animo a que anoten, aunque ya les había dado, en Segunda de Reyes 25, Jeremías 39, del 1 al 11, también Jeremías 52 y Segunda de Crónicas 36. Vuelvo a repetir, Segunda de Reyes 25, Jeremías 39, el capítulo, y Segunda de Crónicas 36, 11 al 21. Son algunos de los textos que nos habla del contexto en el cual se desarrolló la situación de la lamentación que Jeremías a través de estos versos está escribiendo. Cabe recalcar que estas expresiones de oración al Señor tienen muchos matices de la emoción del ser humano, en este caso de Jeremías, sobre el dolor, sobre el juicio y la prueba. Y por eso traje a colación, porque lo que estamos viviendo es eso, es prácticamente un juicio y una prueba, como les había indicado. Y quiero decirles pues que entender esto desde el lado de la crisis, de la pérdida, de la situación crítica, no es fácil, pero a través de esta palabra quiero que podamos experimentar justamente el entender los signos como estamos estudiando estos tiempos. Vamos a leer entonces el versículo. Dice, vamos a Lamentaciones 3:25. Dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Dice el versículo 25. De lo que podemos interpretar es que dice de este versículo es que Dios bendice al alma que lo busca, que lo adora, que está ligado a Él. Eso es lo que dice este versículo. Bueno es el Señor, Dios bendice a los que esperamos, a los que estamos ligados, a los que estamos adorándolo aún en medio del dolor. Ahora más que nunca, como hemos dicho, tenemos que tener esa búsqueda de Dios. Amén, hermanos, y meditar qué es lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder volvernos a Él. El 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Es decir, es de bendición descansar tranquilamente, sin desesperación y angustia, rendidos al Señor en estos momentos de crisis. Eso es lo que quiere decir Jeremías, Dios a través de Jeremías. Esta parte muy importante. Vamos a ir al Salmo 37:7, si me acompañan por favor, al Salmo 37:7 para ver lo que también David decía, traemos a colación en el Salmo 37:7, la palabra de Dios dice así, no sé, ya lo encontraron, amén, yo ya lo encontré, lo pueden anotar, Salmo 37:7 dice, calla delante del Señor y espera en Él. ¿Sí? Entonces, eh, calla delante del Señor y espera en Él. Cuando dice la palabra callar, significa estar esperando en Él, no renegar, ¿sí? Y el versículo 27 dice, leemos en Lamentaciones, dice, bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud. Sí, es de bendición llevar la palabra de Dios y sus mandamientos desde la juventud tempranamente, porque cuando dice bueno es el hombre llevar el yugo, significa cuando hablamos de yugo, es algo que nos sujeta, que nos da, nos conduce, que no nos hace ni línea de derecha ni izquierda, sino en rectitud el camino de Dios. Y esa es la palabra de Dios, ¿sí? Esa es la palabra de Dios en estos momentos. Justo estamos trabajando en el tema de entender la palabra de Dios, los signos de Dios que Él nos muestra a través de su palabra. Vamos a abrir el Salmo 90:12, por favor. Sí podemos ir al Salmo 90:12, ¿sí? Salmo 90:12. ¿Ya encontraron, por favor? El Salmo 90:12. Y ya lo encontré yo también. Amén. Estamos en el Salmo 90:12, dice. ¿Sí? ¿Ya encontraron? ¿Ya sí?
Vamos a ver en la palabra de Dios. En el Salmo 90:12. Dice la palabra de Dios. Dice, enséñanos a contar nuestros días, dice la palabra de Dios, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Dice, enséñanos a buscarlas, traigamos a nuestro corazón sabiduría. Significa que nosotros debemos buscar esa sabiduría de Dios ahora, ¿no es cierto? Justamente el salmista dice esto en el Salmo 90 y en el Salmo 119:71. Si ustedes pueden ir al Salmo 119:71. ¿Sí? 119:71. ¿Listos para leer el Salmo 119:71? Ustedes saben que el Salmo 119 es el que nos acerca a lo que es para nosotros y debe ser para nosotros la meditación de la palabra de Dios. El Salmo 119:71 dice así la bendita palabra de Dios. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus leyes. Vuelvo a repetir. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus leyes. Miren lo que dice la palabra de Dios, que cuando estamos en la aflicción, vuelvo a leer rápido, más alto, perdón, dice, bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus leyes. Esta parte es importante porque cuando estamos viendo, cuando dice, es de bendición llevar la palabra de Dios y sus mandamientos desde la juventud tempranamente. Lamentaciones, Jeremías dice que él en ese contexto está meditando, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Él decía, miren, devolvemos, bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud, leíamos en Jeremías 3:27. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Miren, en este tiempo, yo que he estado también con mi esposa aquí, hemos estado meditando mucho. Y créanme que ha sido una lucha interna. A veces Señor, en tu palabra me estás hablando acerca de todos estos signos y estamos en esa lucha de poder encontrar en nosotros aquello que está de alguna manera estorbando la comunión con Dios, ver, Señor, en qué nosotros nos equivocamos, el pecado que podamos nosotros quitarlo de nuestra vida. Y eso es lo que estamos haciendo. Y también que el Señor nos hable, nos dé su voluntad perfecta. Amén, hermanos. Entonces resumimos en estos 3 versículos del 25 al 26, 27 de Lamentaciones. Dice, la bendición viene cuando no nos desesperamos, angustiamos o no nos creemos sabios en nuestra propia opinión, sino en que nosotros buscando la palabra de Dios, ¿sí? Entendamos lo que Dios nos habla a través de estos juicios y de estas pruebas, ¿sí? Y en esa palabra podemos nosotros encontrar las respuestas, pero también qué es lo que está ahí en nuestro corazón. Recuerde que la prueba y el juicio viene cuando hemos fallado, el pueblo ha fallado, la iglesia ha fallado, el país, el mundo entero le ha fallado a Dios. ¿Sí? Entonces debemos estar rendidos, ligados a Él y tomados de su mano, sin ira ni enojo, ni con despecho de todo lo que está pasando. Amén, hermanos. Amén. Vamos avanzando. Ya estamos ahora entonces a los versículos 28 al 30. Acabamos en el 27, vamos al 28 al 30. ¿Sí? ¿Quién encontró? Dice la palabra. Se sentará solo y callará porque Dios se lo ha impuesto, dice el 28. Sí, vuelvo a leer. Se sentará solo y callará porque Dios se lo ha impuesto. Esta parte, cuando habla se sentará, dice, levantará campamento, hará tabernáculo para tener un tiempo con Dios
ya que él le impuso, después de que no lo buscó, no le dio tiempo para callar y escuchar, para entender lo que Dios le estaba advirtiendo. Es como cuando los profetas advirtieron al pueblo de Israel que se volvieran a Dios y no lo hicieron caso. Entonces ahora el estar en esta, como decirse, sitio que no podemos salir de la casa, significa que ahora más que nunca levantamos tabernáculo y levantamos al Señor altar, pero también empezamos nosotros a, a acampar, digámoslo así, y a buscar de Él y a meditar y adorarlo a Él. Amén, hermanos. Vamos a ver Lamentaciones 2:10. Lamentaciones 2:10. En el mismo libro que estamos revisando, vamos al versículo 10. 2:10 dice, se sentaron en tierra y quedaron en silencio los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre su cabeza y se vistieron de cilicio. Bajaron su cabeza a tierra las vírgenes de Jerusalén. Es un tiempo para meditar, para estar pensando en el Señor. Desde ese tiempo, hermano, yo sé que estamos buscando qué hacer, está arreglando la casa, está viendo un poco de televisión, viendo las noticias, eh, y, pero sobre todo el tiempo a solas a meditar. Eso significa como acampar, sentarse, dice solo. Solo significa ese tiempo propio, personal, que antes no lo dimos, que antes estábamos ocupados y nos duele, porque no le dábamos ese tiempo a Dios, afanados en las cosas. Y ahí vienen las consecuencias y por eso Jeremías lamenta, son los lamentos, la oración, Señor, ¿qué está pasando? Y en el versículo, como leíamos, 28 dice, se sentará solo y callará, porque Dios se lo ha impuesto. Otra de las cosas es, porque Dios así lo ha determinado en su designio. Entonces, como estábamos ajetreados, dice, quieto, estate quieto. Wow, cuando dice se lo impuso, significa Él lo mandó y Él te dijo, para. La forma que usó fue esta pandemia. La forma que usó, quizás en la iglesia estábamos afanados, en la iglesia Bautista Roé estábamos también, tal vez preocupados de cosas, tal vez de actividades, no lo sé, no digo que estoy juzgando a nadie, estoy haciendo una reflexión y de pronto no estábamos de pronto buscando a ese Dios de la obra, a ese Dios precioso, no sé, sino de pronto estábamos buscando la obra, no al Dios de la obra. Y es muy diferente. Y por eso Dios dice, siéntate, quieto. Y Él nos está entonces imponiendo, no querías estar buscándome, no querías darte tiempo para entrar en esa comunión conmigo, pero ahora entonces estate quieto y ahora escucha y ahora yo voy a hablar, dice el Señor. Amén. Vamos a seguir en el 29, dice la palabra de Dios. eh, Bueno, hay otro texto perdón, Primera de Reyes 19:5. En Primera de Reyes 19:5, ustedes pueden buscar o anotar, Elías tuvo que estarse quieto también un tiempito. ¿Ustedes se acuerdan de Elías, del gran profeta? En Primera de Reyes 19:5, la palabra de Dios dice así, voy a tomar un poquito de agua, perdón, por mi garganta. Gracias. Dice así. Primera de Reyes 19:5. Se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y aquí que un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces miró y aquí su cabecera vio una torta cocida sobre las brasas y una cantimplora de agua. Luego comió, bebió y se volvió a recostar. Entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez y le tocó diciendo, levántate, come porque el camino es demasiado largo para ti. Elías, el gran profeta, el que Dios lo usó grandemente para enfrentarse a Jezabel y al Dios y al rey Acab y a los profetas de Baal. Entonces llegó un momento en que también Dios le dijo, libres hermanos,
Perdón que estamos... algo pasó, perdón un ratito. Wow, 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 wow. ¿Cómo volvemos? Buenos días, queridos hermanos. Ya volvimos. ¿No? Un ratito me salí. Perdonen, me topé algo y por eso me salí. Entonces, estamos avanzando ahora el, con Elías. Y Elías entonces vivió esa etapa muy difícil en su vida, enfrentarse a los profetas de Baal. Dios lo usó, pero hubo un momento en que también tuvo que sentarse porque después pensó que solo él había quedado y Dios le dijo, no, no se te suba el ego y por eso usé este tiempo de persecución porque Jezabel le dijo que lo iba a matar. Entonces Elías tuvo que tener ese tiempo. Y en el Salmo 62.5, la palabra de Dios dice así también, en el Salmo 62.5, la palabra de Dios dice así en el Salmo 62.5. Salmo 62.5. Dice así la palabra, oh alma mía, reposa solo en Dios, porque Él es mi esperanza. Entonces es tiempo de reposar. Oh alma mía, Salmo 62.5, reposa en el Señor, porque Él es nuestra esperanza. Reposar significa estar en este tiempo tratados por Él. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y vamos a seguir con el siguiente versículo. Estábamos en el 28, vamos al 29. Pondrá su boca en el polvo por si quizás hay esperanza. Pondrá el 29, pondrá su boca en el polvo por si quizás hay esperanza. Eh, Se retractará de sus errores, que es lo que hacían, pensar que hacía lo correcto y los abandonará. Eso significa pondrá en su boca en polvo por si quizás hay esperanza, significa que se arrepentirá. Esa es la figura de la boca en el polvo, es como un sentido de arrepentimiento, era una acción que tenían de poner así. Entonces, reconocer que estaba arrepentido y, y entonces reconoce que estuvo mal, ¿no es cierto? Eso significa, como en Salmo 42.6, vamos a abrir, perdón, en Job 42.6, vamos a abrir el libro de Job 42.6, ¿sí? Y si ya lo encontraron, Job 42.6, la bendita palabra de Dios, dice así, por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, eso significa que aquello que nosotros actuamos o manifestamos como pecado, nos arrepentimos. Job lo dice en 42.6. Por tanto, me retracto, dice, ya no voy a hacer eso que hacía antes. Amén. Y vamos al versículo 30, dará la mejilla, el que lo golpea se hartará de afrentas. ¿Eso qué significa? Soportar el juicio y la prueba sujeto a ella. Eso es dar la mejilla, es no reaccionar hay una palabra que lo voy a emplear, quizás no la emplean ahora, que se llama este, resabiado. Me acordé, a veces cuando uno, mamá, papá les reprendían o le iba a castigar, uno era resabiado. ¿Qué resabiado es confrontar, ¿me entiende? Y en vez de aceptar el error, ser altanero y no dejar que Dios, que nuestros padres ¿cómo se disciplinaran o nos castigaran? Y así mismo es Dios, dice, entonces, Él nos ha dado esta prueba, este juicio, y nosotros debemos dar la mejilla al que lo golpea, se hartará de afrentas. Dice, ahora, pues tenemos que estar calladitos, no podemos nosotros ser en ese sentido rebeldes al juicio y a la prueba de Dios. Y calladitos significa que si Dios nos da tas, pues estamos sin chistear. ¿Sí? Así tocó pasar la prueba, el juicio, y debemos estar ahí poniendo, como quien dice, nuestra vida, Señor, aquí estamos, haga usted lo que quiera hacer. Amén, en su juicio y en su disciplina. Amén. Entonces podemos resumir estos versículos hasta el versículo 30. Vamos ahora al 31, 32 y 33, que justo son
Tres versículos las frases que estamos viendo ahora. ¿Sí? Vamos del 31 al 33. El juicio y la prueba no es para siempre y tiene un propósito. Este es lo que vamos a resumir del 31, 32 y 33. Leamos el 31. Ciertamente el Señor no desechará para siempre. Es una verdad, es ciertamente no desechará, o sea, no se alejará para siempre. Eso significa que va a pasar, sí va a pasar. Sí, o sea, no es para siempre. No sé qué tiempo, de qué manera, qué tiempo Dios se demora en formarnos el carácter o que nosotros seamos tratados, porque que a veces es duro, hermanos, nosotros dejarnos tratar por Dios, porque somos, como dije, resabiados, rebeldes. Esa palabra es muy morocha, pero lo tengo que decir. Es aquel que no se dejaba disciplinar. Sí, pero el tiempo que se demore será el perfecto para que haga su obra. Amén. Él tiene un tiempo para todo y ese tiempo se demorará en hacerlo. Y el 32 más bien, si él aflige, también se compadecerá según la abundancia de su misericordia. Este texto es muy lindo, hermanos, porque así como nos ha mandado el juicio y la prueba, no es para que nosotros, hermanos, por mal, es por bien. Y asimismo, después de que pasemos, Él nos abraza y Él nos dice, es por tu bien, es porque yo quiero hacer algo para ti. Y Él se compadecerá en misericordia, es que para pasar esta prueba, solo la misericordia y la compasión de Él serán la que nos haga pasar. Amén. Y terminará esta prueba. ¿Sí? Y vamos a ver el siguiente, el 33, dice, porque no aflige ni entristece por gusto a los hijos del hombre, de los hombres. O sea, no es en vano que aflige, siempre tiene un propósito y eso hay que entenderlo. Ezequiel 33:11 vamos a abrir si encontramos allá la palabra. En Ezequiel, acompáñenme en Ezequiel, por favor. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, un poquito más allá, nomás de Lamentaciones, el libro de Ezequiel, el profeta, 33:11. La palabra de Dios dice, diles, vivo yo que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Dios. Apártese de sus malos caminos, porque ¿por qué morirá, oh casa de Israel? ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? O sea, la esperanza del pecador es que nosotros sabemos que esta prueba es para qué, para que nosotros nos apartemos del mal camino. ¿Cuál es el propósito? Es que nosotros nos apartemos del mal camino, que reconozcamos que Él es Dios, que la comunión con Él la volvamos a buscar. En la mañana decía que reconozcamos que Él es el Cristo, el Mesías de nuestra vida, nuestro Rey, que nos sometamos a Él. ¿Cuánto nos falta, hermanos? ¿Cuánto nos falta? Y por eso cada día busquemos el poder acercarnos a Él, el poder meditar y cada día madurar y crecer el propósito que Él tiene, como en Hebreos 12:10 dice la palabra. Vamos a ir a Hebreos 12:10. Amados hermanos, tenemos acá Hebreos 12:10. La bendita palabra de Dios dice así. Bendita sea su palabra, 12:10. Dice, ellos nos disciplinaban, refiriéndose a los papás, por pocos días, como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta palabra? Todo esto tiene un propósito y clamemos a Dios y oremos para que ese propósito se cumpla en nosotros. Amén, hermanos, de cambiar, de mejorar, de dejar lo malo. Y vamos a clamar por ello. Y por último, vamos a irnos al 34, 36 de Lamentaciones.
34 al 36. Leemos, por favor. Dice, el aplastar bajo los pies todos los encarcelados de la tierra. El aplastar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, el apartar el derecho del hombre ante la misma presencia del Altísimo, el pervertir la causa del hombre, el Señor no lo aprueba. Wow, aquí está diciendo, a Dios no le gusta el pecado y la injusticia. Él no le gusta, amados hermanos, el pecado. Vamos a leer Salmos 5.5. Salmos 5.5. Dios no le gusta ni puede ver el pecado. Salmos 5.5. Está la palabra de Dios acá. Dice la bendita palabra de Dios, si ya la encontraron. Gloria a Dios. La palabra bendita dice, los arrogantes no se presentarán ante tus ojos, aborreces a los que obran iniquidad. Dice, mire la palabra en el Salmo 5.5 y Habacuc 1.13. Habacuc está más allá de Lamentaciones, en profeta menor, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc. Tenemos 1.13. Si ya lo encontró, por favor. La palabra de Dios dice así, Habacuc, eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio. Usted recuerda las palabras de Jesús cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque Dios, ahí fue el único momento en que el Padre no pudo verlo al Hijo y le dio la vuelta a sus ojos, porque Dios no puede mirar el pecado. Y en Lamentaciones debemos entender eso, que Dios no puede ver el pecado. Por eso estamos ahora, en cierto sentido, en este juicio y esta prueba. Y Dios no está aprobando lo que hicimos, pero en medio de esto, Él está tratándonos. Amén, hermanos, porque debemos quitar el pecado de nuestra vida para que podamos tener esa comunión perfecta con Dios. Y, amados hermanos, la injusticia entonces social, el pecado, no aprueba el Señor y jamás lo aprobará. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, dice la palabra. Amén. Y por último, vamos a ir a los versículos 37 y 39 por esta noche. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga algo y eso ocurra sin que el Señor lo haya mandado? ¿Acaso de la boca del Altísimo no salen los males y el bien? ¿Por qué se queja el hombre, el varón que vive en el pecado? Hasta ahí la palabra de Dios. Dice, amados hermanos, todo lo que sucede, bueno, y los juicios vienen de Él. Todo lo bueno y todos los juicios, todo lo que acontece en la existencia de la humanidad viene de Él. El Salmo 33:9 dice la palabra de Dios. Salmo 33:9. La bendita palabra de Dios dice así en el Salmo 33:9, que la leemos en su nombre. Dice así, 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, y Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, porque Él dijo y mandó. Todo lo que existe fue hecho por Él, todo lo mandó. Por eso en Job 2:10 dice que de Él vino también la prueba cuando la mujer, vamos a leer entonces Job, capítulo 2:10, antes de Salmos. Job 2:10, la bendita palabra de Dios, dice así, si ya lo encontró, amén, si no, anótelo. Job 2:10 dice la palabra. Pero él le respondió, bueno, voy a leer desde el 9, dice, entonces su mujer le dijo, todavía te aferras a tu integridad, maldice a Dios y muérete. Oh, ese texto. Muchos están ahora diciendo, ¿qué Dios ni qué Dios? Y tal vez ahí en un hogar cristiano están diciendo, ahí está tu Dios.
Wow, eso es muy duro, muy terrible, de rebelarse contra Dios. La mujer de Job le dijo eso cuando lo perdió todo. Perdió los hijos, los bienes, la tranquilidad. Ustedes recuerdan la vida de Job. Y Job responde, pero él le respondió, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. Recibimos el bien de parte de Dios, ¿y por qué no recibiremos también el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. O sea, cuando viene el juicio, cuando viene la bondad, lo bueno, las bendiciones, viene de Dios. Pero asimismo, cuando viene el juicio, cuando vienen las cosas que suceden, como consecuencias y las pruebas también vienen de Él y hay que aceptarlo. Todo, todo viene de Él. Y en ese sentido, asimismo, la salida también, como vamos a ir viendo. Amén, hermanos. Eh, quiero decirles que, amados hermanos, este tiempo para terminar y antes de orar que hemos tenido de la palabra, podemos resumir. Amados, todo esto tiene un propósito. Todo lo que nos está pasando, sucediendo, todo lo que vemos, los contagios, ya estamos con 300, me parece 60 contagios y estamos en otros lugares y también aumentando, pero lo que vemos en la palabra en medio del dolor, como Jeremías clamaba al Señor y le dolía y expresaba y decía, Señor, todo esto que sucede, todo esto que está pasando. Entonces es el momento de quedarnos quietos, es el momento de callar, es el momento de penitenciar nuestra vida. ¿En qué sentido? En buscar el estar quietos y el decir, Señor, quiero tener este tiempo contigo para meditar, para saber qué está pasando en mi vida. Es el tiempo también de entender que esta prueba no es para siempre. Es el momento de saber que Dios tiene un propósito para esto. Es el momento de reconocer los errores, el pecado que hemos tenido. Y es el momento de saber que Dios es un Dios compasivo y misericordioso y también que es un Dios justo y que Él manda todo esto para formar, para tratarnos y para ejercitar la fe. Amén, hermanos, y vamos a orar justamente por ello. Quiero saludarles, no se olviden el día de mañana, tenemos asimismo a las 7:30, a las 9. Vamos también a tener con los chicos del instituto que nos están mirando, vamos a tener también un tiempo, el centro de capacitación, donde estamos capacitándonos para que se conecten los que están estudiando en el centro a las 9 y a las 7:30 también la palabra. Y el domingo tenemos a las 9 un culto también de adoración al Señor. Hermanos, todo esto porque queremos estar compartiendo con ustedes la palabra. Y ahora oramos por cada uno, por sus hogares. Oramos, mis hermanos, que en medio de esta prueba la provisión de Dios no falte en su misericordia y compasión. Oramos por todos nosotros y saludos a todos aquellos que nos están viendo, a Marcelito, a Yolita, a Osvaldo, a Lourdes, Miriam y todos. Estemos compartiendo esta palabra y también estemos orando fuertemente y es el tiempo, como decimos, de levantar altar en el hogar, tabernáculo, para presentarnos ante Dios y toda la familia, pero sobre todo individualmente, como dice acá. Amén. Y esperar en el Señor. Vamos a orar, Padre. Qué privilegio, Señor. Reconocemos que para nosotros, Padre Santo, no es fácil pasar estas pruebas y juicios. Sin embargo, sabemos que tienen un propósito eterno y bueno, Señor. Perdónanos, oh Dios, qué duro que es para nosotros, Señor, qué duro. Porque, Padre, estamos luchando para dejar lo malo, el pecado, pero no es imposible cuando te clamamos a ti. Cada área de nuestra vida, Señor, cada
área del alma, del espíritu, de nuestra existencia. Padre, que anhelamos que esté sometido totalmente a ti, que ningún área de nuestra vida quede fuera, que ninguno de nuestros sentidos quede fuera, como es la vista, los ojos, lo que oímos, nuestros oídos, lo que palpamos, lo que sentimos, Señor, lo que pensamos, todo que esté rendido a ti, Señor, como seres humanos. Todavía, como decía el apóstol Pablo, esta naturaleza caída todavía es tan, Señor, difícil porque lucha contra la carne, pero yo sé que nos has dado la victoria en el Espíritu y por eso clamamos que de ti, Señor, con tu poder y tu fortaleza podamos vencer, Señor, la tentación y el pecado. Asimismo, que queremos meditar en todo lo que está pasando y buscarte de corazón y estar quietos y sentados, como se siente, se calle. Ahora le toca escuchar a usted y no ser rebeldes y no ser contestones a ti, Señor, como usaban nuestros padres resabiados, Señor, sino aquí quietitos. Se tiene que usted, Señor, disciplinar y aquí estamos, Padre. Ayúdenos, Padre, sobre todo a entender y a pasar este juicio y esta disciplina, no solo para nosotros, para la iglesia, para el mundo entero. Te alabo, te glorifico y gracias por este tiempo que nos das, Señor, en cada hogar. Señor, que usted esté, Padre, ahí obrando en su espíritu, sanando, restaurando y nuestro clamor va a seguir siendo, Señor, si en su bondadosa misericordia, el tiempo que ya se tome usted en su tiempo soberano, si es ya de pasar la prueba que pase, usted puede poner una medicina o puede con su palabra solo decir hasta aquí y es hasta aquí. Con todo, nosotros seguiremos, Padre, esperando en usted, clamando y con su palabra. En nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor, qué lindo tiempo. Gracias, amados hermanos, porque hemos podido compartir. Seguimos orando, oren por nosotros, oramos por ustedes y anímense los unos a otros a través de ahora la tecnología y nos vemos Dios mediante, que tengamos un descanso. Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. A descansar en este momento, en este tiempo y a pedirle al Señor, asimismo, que nos dé las fuerzas para mañana, la vida, para seguir adelante con los propósitos suyos en nuestras familias, en Quito, Ecuador y el mundo entero, orar por las autoridades y orar para que, sobre todo, toque el Señor esos corazones a través de esta prueba y se vuelvan a Él. Bendito sea el Señor, Dios me los bendiga, un abrazo fraterno a todos, bendiciones, Dios me los bendiga, ¿sí? La página web, no se olviden, es Iglesia Bautista Roe. Amén. Bendiciones y hasta pronto.